esta mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico y de la Comisión de Administración Pública para continuar con el tema que nos ocupa, que es la revisión para la modificación del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito. Le pido por favor a la regidora Susana Jiménez Muñoz si me puede apoyar con la lista de asistencia y la verificación del quórum legal para poder sesionar. Claro que sí, regidora, con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Bien, voy a tomar lista de asistencia para establecer el quórum. Bien, Pilar Olimpia Vargas Moreno. ¿Presente? Miguel Ángel Moreno Ávila. En representación, presente. Susana Jiménez Muñoz, presente. Norma Angélica Llamas Covarrubias. Presente. Víctor Hugo Chávez Magaña. Ausente. Bien, regidora, le informo que estamos 3 de 5, así que podemos dar inicio a la reunión de trabajo del día de hoy, siendo las 10, 20, 26. 10:26. ¿Okay? Siendo las 10:26, me voy a permitir leer la orden del día. Orden del día, número 1, lista de asistencia y quórum legal. Número 2, lectura del orden del día. Número 3, bienvenida y presentación de los asistentes. 4, análisis y revisión del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura. Bien, agotado punto número 1 y 2. Continuamos con el tercero, que es la bienvenida y la presentación de los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Si es tan amable, Sí, gracias. Si se presentan, por favor, como acostumbramos, para que la gente sepa quiénes nos acompañan. Buenos días, José Miguel Angulo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles de Playa de Rosarito. Buenos días, Cristelo Sánchez, del Colegio de Ingenieros Civiles. Buenos días, Jorge Espinosa Ramírez, del Colegio de Arquitectos de Playa de Rosarito. Buenos días, Angélica Serrano, asistente de la segunda región. Buenos días, Cristina Mora, Dirección de Administración Urbana. Pues sean bienvenidos. Continuamos, regidora. número 4, análisis y revisión del reglamento de la Ley de Edificaciones para el municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Podemos iniciar, regidora presidente, si es tan amable. Muchas gracias. Bueno, pues un pequeño recordatorio en lo que nos quedamos, toda vez que estas reuniones pues son cada 8 días y pues a veces se nos pasa en qué nos quedamos. El último tema que vimos fue de la vía pública, lo terminamos y comenzamos a analizar la parte que es la clasificación o tipología de las edificaciones. ¿Sí estoy correcta? ¿Qué artículo es? De la propuesta. Nos quedamos en el artículo 38 de la propuesta de Playas de Rosarito, que ya empieza con una tabla de tipologías. Son tipologías de las construcciones. Y empieza con la tipología habitacional, la tipología de equipamientos y servicios, y así es una tabla bastante amplia. La que quedó que se quedó en reserva en pendiente, ¿verdad? En pendiente, la arquitecta directora de Administración Urbana va a hacer una reestructuración de ella en la cual podamos definir cuál es la tipología de las edificaciones y además podamos incluir, de ser posible y que nos dé ahí el espacio, Tipos de responsables. las responsivas según el tipo de construcción. Y también vimos, perdón porque no lo mencioné, también vimos qué acciones requieren de licencia de construcción, que fue el último que vimos. Ya se describió cada una de las acciones que se lleven a cabo para la obra o para ocupar la vía pública requerirán de licencia, ya fueron descritas, ya quedaron asentadas. Bien, en lo que tenemos oportunidad de ver la tabla de tipologías, ¿les parece si entramos entonces a ver para autorizar la construcción, que sería de la propuesta que traemos de guía? Dejen comento algo, para que no se piense o se crea
pues que andamos agarrando de aquí y de allá y no es así. En derecho hay un tema que se llama derecho comparado. El derecho comparado es precisamente lo que hace. Revisa leyes de algunos países o de algunas otras latitudes o del mismo país, pero de diferentes áreas, y van comparando qué hay en una y qué hay en otra y qué es lo más adecuado para generar el derecho en el lugar en donde no lo tienen. Entonces, para que tengamos en nuestra mente que cuando de repente alguien quiera decir, sí, pues es un copy-paste, no, se llama, aunque no lo acepten, derecho comparado. Y en este caso estamos haciendo eso, no estamos copiando tal cual, vamos analizando artículo por artículo y comparando. Así se llama, derecho comparado. Lo estaba pensando el otro día y dije, no, pues aquí un día van a decir, ustedes hicieron puro copy-paste de por aquí y por allá. No, se llama derecho comparado. Perdón, donde se ve la viabilidad de una adaptación, ¿es eso? Es esto. Okay. Sí, tomas como base lo que otros países, por ejemplo, en derecho comparado a nivel internacional, otros países ya hicieron o ya tuvieron la necesidad de regular algo y ya lo... Imagínense que no fuera así, la mayoría del derecho viene de Roma. Entonces, si cada país hubiera querido hacer su propia ¿Ley o constitución? ley, pues Sin tener referencia. sin pues. tener referencia, pues entonces estarían perdidos, ¿no? Pero la mayoría lo traemos de los romanos, así que Sí, el derecho romano fue el que inició todo. inició todo y pues lo que hacemos ahorita nosotros es comparar una cosa con otra y adaptar lo mejor posible a nuestro municipio. Bueno, entonces pasamos a, lo mencioné porque ahora vamos a cambiar. Estábamos viendo la propuesta de Rosarito y nos cambiamos a la propuesta de Hermosillo. En el artículo 12, donde ya se habla de la autorización de la construcción. Vamos a ver. A ver, regidora, yo aquí, yo no sé por qué tengo en el de propuesta de Rosarito, tengo el artículo 42, también lo tengo en reserva. Artículo 12. 42 42, De Hermosillo. déjame ver. Pero sí estábamos trabajando el de... Para la obtención de la autorización. me pasé. Yo creo que me voy a parar. El artículo 42 de la propuesta de Rosarito habla Página 27. ¿no? las edificaciones de alojamiento, ¿verdad? Ese es el 42 de la propuesta de Rosarito. Sí. Pero ahorita, esto es de lo que habíamos visto antes. Ajá. Bueno, yo nada más ahí, porque lo vi ahorita que lo tenemos en reserva, pero estábamos... ¿no? Pero prácticamente esto ya al tener la tabla, Sí, porque se habló de accesibilidad universal en ese momento. Pero ese bueno, es un tema que todavía nos está quedando pendiente. sí, ¿verdad? Por eso yo lo tengo aquí, no sé por qué. Bueno, aquí está. Ahorita nos vamos al artículo 12 de Hermosillo. Yo, mira, estoy estaba medio, pero creo que se Artículo 12 de Hermosillo. ¿Me permiten contestar una llamada? Sí, adelante, regidora. Licenciada Áravalo, nada más para... ¿me escucha? Bueno. Sí, Qué bueno que existe. Sí, Qué bueno que está escrito, ¿no? Y que existe porque siempre se usa. sí. Y de eso voy a entrar a ver si hay revistas arbitradas que hablen de esto. Interesante.
Usted sabe que en las revistas arbitradas está toda la información, lo más reciente, lo más... Están alimentando, ¿no? ¿Mande? Y la siguen alimentando. Sí, exactamente. En mis tiempos, mire, el mejor reglamento de construcción de México era el del DF. Pero tuvo la bronca de 2 terremotos. Pues sí, Sigue siendo. el más completo. Que no se respete, sí. Sigue siendo. Sobre ¿cómo se llaman los lagos esos de los aztecas? Chinampas no. Bueno, sobre eso, sobre lagunas, ¿verdad? A ver, ahora sí entramos al tema, artículo 12 de la propuesta que estamos revisando de Hermosillo. Aquí, como ya habíamos visto, en Hermosillo plantean 3 tipos de autorización. Bueno, a una le llaman autorización, a otra permiso y a otra licencia. Aquí en Rosarito a todo le vamos a llamar licencia porque así se maneja. Entonces, en el capítulo 3, empieza con el artículo 12, vamos a ver que sería lo mismo, autorización de licencia, ¿cómo le llaman? ¿Obtención de licencia? Autorización. Yo porque lo que estamos dando es una autorización. La persona que la solicita obtiene una licencia, pero quien la otorga está autorizando. Ok, porque el artículo dice, para la obtención aquí sería de la licencia, de las licencias o de la licencia, y ya abarcaríamos pues todas las acciones que vimos en la sesión pasada, ¿no? Si quieren vamos viendo uno por uno. Pero primero dice los requisitos, ¿no, regidora? Título de propiedad y eso. Ajá, Sí. por eso digo, si leemos todo el artículo, ahí lo tiene la ley. Igual si alguien nos quiere ayudar a leer o... Pero Digo. sí habíamos comentado la autorización y los permisos, ¿no? De que va a ser licencia de construcción. Ajá, sí, sí, sí. Acá en el artículo 23 ya viene la licencia de construcción. Pero acuérdense que metimos todas las actividades, tanto de construcción como de... pues si nos iremos a la licencia, yo creo que va a abarcar todas, ¿verdad? A ver. En el 23, ¿no? El artículo Dice licencia de construcción. 23. Sí, aquí abarcaría todas, ¿no? Ya veríamos si nos falta algo. El 23, ¿cómo es eso? Aunque, por ejemplo, si es una ocupación de vía pública, sí va a requerirse una licencia, pero los requisitos serían menores. Y aquí en este artículo 23, que habla de la licencia, pues trae, por ejemplo, acreditar la personalidad, ya sea persona física o moral. Bueno, es lo mismo, ¿no? Si vas a ocupar la vía pública, pues ocupas acreditarte con tu INE. Con la credencial del del lector. lector. Pero por ejemplo no ocupas un proyecto estructural. ¿Cómo podríamos hacer para ir separando? Es que los requisitos para cualquier licencia básicos son demostrar que tienes la propiedad sobre Sí, el sí, eso inmueble, me queda claro, el sí. pago del predial Ujú. vigente, Ujú. el deslinde en algún caso, Ajá. ¿sí? Si fuera alguna construcción que se va a hacer a colindancia, tiene que traer el deslinde. Ujú. Esos son así como básicos, Sí, claro. indispensables. Ujú. ¿Sí? Y ya dependiendo del tipo de proyecto, pues entonces tendríamos que añadir responsiva de un perito eléctrico, de un estructural, que básicamente son las cosas que vamos a tener en la tablita de la metodología. Entonces, no tendría caso repetirlo, ¿no? Claro. Así es.
La relación jurídica se refiere a acreditar la posesión o... ¿Qué, perdón? La relación jurídica, dice en el artículo 23, el número 1, título de propiedad o documento que acredite su relación jurídica. Con el predio. Ujú. Puede ser- ¿Escritura o...? Puede ser un contrato de arrendamiento. Y yo creo que sí hay que ser específicos, ¿no? Porque Sí, aquí deberíamos de poner ahí escritura, título Ujú. de propiedad, sentencia judicial, escrita. Posesión. Posesión aquí. Posesión. o sea, relación jurídica es muy amplia. Sí. Sí, sí. ¿Cómo demuestras tu relación con el predio? Es lo que demuestra La posesión. Ajá. Sí, porque dice título de propiedad o documento que acredite la relación jurídica. Bueno, Contrato de compra. bien. Estoy buscando en el vigente de Rosarito cómo viene, hay una tabla, ¿no? Para ver los documentos que se requieren para obtener la licencia, si no mal recuerdo. Pero no la hallo. Está en la página, en el capítulo 9, en el artículo 244. La licencia de construcción deberá solicitarse anexando los siguientes documentos según se requieran en el siguiente artículo. Bueno, sin detrimento de los requeridos por otras ¿Qué capítulo? disposiciones. ¿Qué Es el artículo 244 de la de Rosarito, de la Del vigente. Del vigente. 244. Y aquí dice documento mediante el cual se demuestra el carácter de responsable propietario, que es lo mismo que dice acá, que sería ¿qué dijimos? Título de propiedad, documento que acredite su relación jurídica con el predio. Porque igual en el de Rosarito, si se fijan, pide un deslinde. Bueno, luego, ok, es que le pone un número y luego acá ya lo va poniendo según se requiere. A ver cómo ven. Esa tabla que trae el vigente Ujú. dice, por ejemplo, dice en la parte formatos autorizados, demoliciones, bardas, instalaciones prefabricadas y todo lo demás, ¿no? Y luego en la siguiente columna dice qué fracciones del artículo vas a ocupar, si es documento, si es del RINDE, si es autorización de impacto ambiental, ya te va poniendo, ¿no? ¿Vigilancia o vigencia? Dice la vigencia, ¿no? Yo creo que sí, Vigencia sí. y plazo. Plazo no sé de qué. Bueno. Como traemos en las actividades que estuvimos enumerando en la reunión pasada, ¿cuántas serían, arquitecta? Como unas 30 acciones. ¿Qué, perdón? Como 30 acciones son las que requieren de licencia de construcción, de las que enumeramos la vez pasada. Es que como usted trae la secuencia, a ver si me voy acá. Por ejemplo, de aquí son 12, de aquí son 5. Ya ve que la vez pasada, todas las modalidades que hay de construir, de ampliar, de remodelar, las hicimos una sola. De cuando se requiere autorización, de cuando se requiere permiso y de cuando se requiere licencia. Todos lo hicimos una sola. Estoy viendo bien. No sé en qué número vamos, ahí sí me perdona, no sé en qué número. Pero sí, la página 51. Ahí está dentro de los requisitos. Es lo que vimos en la clase Del pasada, vigente, ¿no? ¿Verdad? del vigente.
Ah, no, Sesión es pasada. Hermosillo, ¿eh? Sesión pasada. Capítulo de la luna. Construcciones e instalaciones. O te lo Sí, es presto, si antes de quieres. la tabla. Si estamos viendo el vigente. Bueno, ahí estamos viendo cómo va a quedar. ¿Cómo va a quedar? Ah, es que Ahorita tú lo estamos tienes doblemente comentando. por al revés y al derecho. Ah, yo no. Es el mío también. Ya lo perdimos, arquitecto. ¿Qué pasó? No me diga. Artículo 244. Sí, en la reunión de hace 8 días vimos todas las secciones, ¿no? Ah, en 254. Es que debió de 10 más, estar 10 menos, aquí no en hay eso. Ah, y después de eso seguía la tipología de las edificaciones. Porque trabajamos el Quedaron- que nos- Pero ¿para qué ocupamos eso ahorita? Ah, ¿para qué? La propuesta que hago es que para poder saber qué documento requiere para cada acción, podríamos tomar el ejemplo de la tabla que tiene el vigente. El vigente tiene una tabla y dice en la parte derecha, si vas a hacer demoliciones, pues ya vas a agarrar qué documento requieres. Ah, pues ocupo nada más el deslinde, por ejemplo, y no sé, 6. el original y copia del proyecto. No sé, es dado que los documentos pues son bastantes, ¿no? Aquí en el ejemplo que pone el ejemplo que tiene el de Hermosillo, para las licencias trae 12 documentos. Y de ahí, como bien dice usted, si es algo más pequeño, pues solamente va a ocupar Aquí está. Lo que pasa es que ya me acordé de lo que dije. bueno, porque ya me estaba espantando, dije, todo lo que hice. No. Lo que pasa es que Regresamos de la semana pasada. No regresaba. para hacer todo a una tabla de Excel, para tener en Comparativo. comparativo, bueno, más bien no lo pasé. O sea, aquí Mariela me pasó ese archivo que el Colegio de Arquitectos lo estuvo trabajando así y traemos ahí lo de Hermosillo, lo de Rosarito, la propuesta. Bueno, y lo que les decía de la tabla esta es porque así han estado acostumbrados a trabajarla, ¿no? ¿Qué ocupo para una barda? Ah, pues ocupo el documento 1, documento de propiedad. Ocupo el documento 2, un deslinde, y ocupo el documento 6, la autorización en materia de impacto ambiental. Pero aquí trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acciones. 7 acciones urbanísticas. Y acá nosotros alcanzamos a apuntar cuántas, es lo que le preguntaba. Pues van más de 20, ¿no? Porque en uno, No eran. fíjense, de la licencia son 12, de los permisos son 5 y de las autorizaciones son 5, entonces son 5, 10. Y aquí viene, 22 acciones. En el vigente. sí, son Sí. 9, Es la 40, la 52. 10, 11, 12. 51. 22 de los que requieren. Ajá, 22 más o menos. No sé si quitamos alguna, pero... es cierto, eso lo tiene en Excel, ¿verdad? Sí, lo tengo en Excel. Híjole, tan complicado cuando no tienes las celdas configuradas. Yo mi respeto para quien maneja Excel. Yo definitivamente. ¿En serio? Sí. Esto no es un poquito básico, pero Ayudó. aquí yo tengo en este listado, aquí tengo 12 acciones que necesitan
pero Pero sumamos las otras. transcribimos casi 22, perdón. Sí. Se agregaron las que decían autorización y las que decían permisos. Acá está más arriba. Aquí está, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok, esas 23 acciones requieren diferente tipo de documento, ¿verdad? No todas van a ocupar lo mismo. Ah, sí. Por eso decía yo que sí, que así como como la tabla que tiene el artículo 245 del vigente, no sé qué les parezca trabajarlo Se me hace así, muy práctico, sí. porque un ejemplo dice que la excavación, corte y relleno, que es una de las acciones que están ahí en ese listado, pues va a requerir de un proyecto diferente a un arquitectónico, ¿verdad? Va a requerir de un proyecto, ¿cómo se llama, ingeniero, ese proyecto para excavación, corte y relleno? Proyecto de movimiento de tierras. De tierra, ¿no? Curva masa y demás. Sí. No, no es cierto. ¿Sí? Sí, así se llama. Si es necesario, sí. Sí. Curva masa son los volúmenes distribuidos de relleno y de corte, Corte. en una obra. Pero ese tipo de autorización no forma parte De construcción. de No, es una construcción. acción de urbanización. Es de las acciones de urbanización, ajá, es Lo correcto. que sí va aparejado con una excavación, un corte, es el posible muro de contención. O las cimentaciones de Que hay predios que se necesitan a veces hacer unas terrazas o unas plataformas para poder dar una construcción. Está muy inclinado el terreno, lo tienes que partir a la mitad para poder distribuir tu proyecto. corte compensado, ¿no? Bueno, por ejemplo, otro, dice aquí, remodelación de fachadas, que es una de las acciones que tenemos ahí, ha de ser como la octava, si no me equivoco. La séptima. Séptima. Dice remodelación de fachadas. Si nos vamos al listado de documentación, pues requerirá, si acaso, de un proyecto que diga cómo va a quedar, pero no ocupará de una memoria de cálculo, ¿verdad? Entonces, Pues no, a menos que la remodelación de fachada a lo mejor ocupe la instalación de una estructura de acero. Sí, para o un hacer cantilever o algo O así. modificar sí. la estructura existente. cantilever, Un voladito, Una marquesina. Ah, cantilever. Sí. Así se llaman las estructuras que está así y luego sobresale algo. Que no tienen dos apoyos. No tiene más apoyo. Ujú. ah, No tiene una columna acá abajo que va a sostener. Sí, generalmente son las marquesinas o las voladitas. O los hasta techumbres, lo agarran como techo en las. Bueno, entonces, ¿qué les parece? En la remodelación de fachadas, ahí está, ¿cómo viene en la ley de ingresos? No recuerdo. No, pues necesitaría traerme la lista. No, Pero tampoco no me acuerdo. Deje ver si la Pero debe ser por metro cuadrado, ¿no? Pero remodelación de fachada, déjame la traigo. si es en fachada. Sí, porque sí, o sea, sí se hacen remodelaciones en las que se necesita, ¿cómo se llama? Bloque o otro tipo de construcción. Entonces ahí no sé cuál Porque sería. puedes remodelar la fachada poniéndole unas vistas nada más. Ah, molduras o. ¿Cómo se llama, no? En el tema arquitectónico. Cuando le das vistas a una fachada. Volumen. ¿Cómo cobrar la remodelación? No, y aparte, aparentemente puede ser poco importante, pero es de lo más riesgoso. Sí. Porque como dan a la vía pública, si no están bien construidos, pues algo andan cayendo. Ya ha pasado, ¿no? En algunos países que no conozco. Que yo tampoco Que yo conozco. tampoco conozco, que se caen las Aquí marquesinas. no. Porque, En Guadalajara acaba de caer una. ¿en dónde? En Guadalajara. En pleno centro. Nomás sirvió una señora. Mm. No más. Cuando estaba en la escuela, que como medio, iba yo antes de las 7 de la mañana, Ujú. solo, Dios sabe. Di 3, 4 pasos. Salgo la marquesina por donde acaba de pasar. Se cayó. Se cayó. O sea que pasó con paso firme usted. Me hubiera quedado yo en cuenta. Diría mi tío, ya estaba sentidón.
Que nomás pasó en ese caño. La vibración del paso. El paso firme. Fíjate qué interesante. Bueno, Una simple entonces, fachada. sí, Pues no, no se toca. sí, porque a veces lo cambian y le meten más peso. Lo que le platicaba del emplaste de mi casa, si no pican para que haya adherencia, pues sí se queda pegada en el momento, pero eso tarde que temprano se va a despegar. ¿Les parece si hacemos la propuesta en una tabla? ¿Sí? Sí. Me parece buena idea. Vamos viendo los requerimientos que tiene aquí el artículo 23 de la de Hermosillo. Hermosillo. Ajá. Y dice, en lo que encuentran lo que están buscando de la ley de ingresos, vamos viendo aquí rápidamente nuestra nuestro reglamento de Hermosillo. ¿Qué página? No tiene. página, No pero tiene. es el Capítulo artículo 5. El artículo No, 23 23. de Hermosillo. 23. Capítulo 5, artículo 23. Exacto, Ya capítulo lo- 5, Mm. para ver si estamos con una buena redacción de la documentación. El número 1 dice título de propiedad o documento que acredite su relación jurídica con el predio. Creo que está bien escrito, ¿no? No, Sería así. El número 2 dice acreditar la personalidad, ya sea persona física o moral. Pues también, todos También, tenemos que ¿no? identificarnos, También. ¿no? Número 3, licencia de uso de suelo en caso de ser distinto al habitacional o unifamiliar. Aquí no sé si se pida uso de suelo para el habitacional. Si es habitacional unifamiliar, no. Cuando es multifamiliar, sí. Si son de 2 viviendas en adelante, Sí. sí necesitan tener. Entonces es correcto también. Entonces, Queda como está, regidora. Así, ¿verdad? licencia de uso de suelo en caso de uso distinto al habitacional unifamiliar. Ajá. Es decir, si es una sola casa, No ocupa uso de ocupa. suelo. Si es distinto a esta nada más, todo Todo para uso de Una suelo. casa y media, ya uso de suelo. Ok, Una casa y un cuarto fuera, ya Ya. eso es. muy bien. O sea, una Entonces, ampliación después, ¿verdad? exacto. Con los años, ¿verdad? Pues sí. Bueno, entonces el 3 queda bien. El 4, proyecto arquitectónico con las especificaciones establecidas en las normas técnicas complementarias. Bueno, aquí nuestra norma técnica, a ver, aquí está, no tiene una descripción. Si dice norma técnica Numérica. complementaria, no tiene numérica. Aquí en lo que acaban de mencionar, yo creo que buscamos después lo de la fachada, ¿no? Sí, no hay problema. Que la verdad me voy a perder. No hay problema Yo porque aquí donde dice sobre los requisitos, dice título de propiedad o documento que acredite su relación jurídica con el predio. Yo le pondría entre paréntesis escritura, sentencia judicial, título de propiedad, inscritos en registro público de la propiedad del comercio. Y donde dice acreditar la personalidad, yo le pondría acreditar la personalidad jurídica, porque a veces la licencia la solicita un ente moral y ellos tienen un representante legal. Ellos tienen que acreditar quiénes son dentro de la empresa para poderle entregar no hay información problema, después lo vemos. o entregarle documentos. Ok. Entonces, donde dice documento que acredite su relación jurídica con el predio, usted sugiere acotarlo a los distintos documentos que pueden presentar, que serían título de propiedad, bueno, aquí ya dice título de propiedad. Escritura. Ok. Escritura. Contrato de compraventa sería un documento. Solamente que esté inscrito en registro público, pero ahorita ya el registro público no recibe, hasta donde yo sé, no recibe ya contratos de compraventa para inscripción, ya luego lo mandan notarías. Nomás ratifican. Aquí una duda nomás, el caso de que comentó el ingeniero Angulo, de que puede ir una persona a solicitar y que es rentero, o no sé cómo se dice, arrendatario, él le exigirían lo mismo, o que acredite su personalidad como dueño, porque muchas gentes no viven aquí en Tijuana o en Rosarito, y viven en el otro lado y dicen, no, yo te lo rento, te hago un contrato bien, pero no tengo tiempo de ir a pedir la licencia de construcción por ti. O un negocio. Ajá. Lo que puede hacer es, si tienen un contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento debe de venir acompañado
Y con eso ya vale, Y ¿sí? con eso. Ok, se puede ya, hacer. bien. Ahora, para expedición de una licencia, la licencia siempre va a salir a nombre del propietario. Estoy de acuerdo. En independencia Ok. de que lo esté rentando otra Ya el persona. giro comercial sí saldría el nombre Así del es. rentador. Bien, regresamos Claro. entonces al punto 1 que dice documento que acredite la relación jurídica. Aquí ya menciona título de propiedad, que sería el más adecuado. El otro que mencionaba la arquitecta podría ser una compraventa. Sí, alguna compraventa que en un momento dado haya sido inscrita en el registro público. O ratificada, ¿no? Ujú. También El catastro. ¿no? También catastro ratifica los contratos. Hay requisitos para Sí. esa ratificación. Pero si yo ya le compré a un fraccionamiento X y ya quiero empezar a construir, ¿ese contrato me lo vale? Lo que pasa es que cuando usted compra una propiedad a un fraccionador, el fraccionador lo que debe de hacer cuando ya escrituró la propiedad, aunque usted no tenga la escritura original, casi siempre les entregan una copia o les entregan una carta donde que dejan asentado que usted es la que adquirió el predio para que usted vaya a catastro a hacer el cambio de propietario y ya quede el predio a su nombre. Entonces, con eso pudiera. Pero hay miles de contratos privados de compraventa en donde no interviene ningún fraccionamiento, por ejemplo, entre particulares que ya compraron, que tienen, bueno, y voy a poner mi mal ejemplo, ¿no? Perdón. Hace 1000 años, más de 34, 35 años, que se vendió el fraccionamiento Lomas de Rosarito y la empresa que vendió ya no existe. Mucha gente no alcanzamos a escriturar, pero tenemos una compraventa con esa empresa. Si yo tramito una licencia de construcción, ¿va a salir a nombre de la empresa? Si no hizo su cambio de propietario, sí. Pero si está inscrito en el catastro. Si está inscrito en El catastro ya me pues, dio a mí un predial a mi nombre, ya no está a nombre de la empresa. entonces, a lo mejor lo que faltaría sería ir a ratificar ese contrato catastro. A lo mejor eso se le pediría a la persona. Por eso creo yo que si acotamos a ciertos documentos, pues lo limitamos, ¿no? No sé cómo les parezca. Lo que pasa es que para acreditar la posesión legal de un predio no hay muchas variantes. O sea, o tienes escritura, o tienes título, o tienes una sentencia, o tienes un contrato ratificado en catastro, o un contrato de compraventa inscrito en registro público antes de que surgiera la modalidad o la regla de registro público de yo ya no inscribo contratos de compraventa, vete al notario, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no hay muchas. Pero va a haber un O le problema podemos grande. poner, Va a haber un problema grande porque la mayoría de los terrenos son ejidales ajá, y son constancias de posesión. O son contratos de compra-venta con el ejido. le podemos incluir Ah, contratos de compraventa con el ejido. Porque si es un contrato de un fraccionador, Ujú. fraccionador, iba a ser nombre, pero va a ser comercial, mejor no lo digo, ¿no? Que todavía no está escriturando, pero ya están construyendo. Y fraccionamientos lo tiene autorizado y catastro lo tiene autorizado. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Si el fraccionamiento lo tiene autorizado o en una etapa de su autorización y catastro ya lo tiene incluido en el impuesto predial y hay un contrato de compra-venta de un adquiriente, pues yo creo que se le puede dar un permiso de construcción, porque está relacionado con el ayuntamiento. Ok, nada más que aquí hay una cosa. En teoría, si yo tengo un fraccionamiento, lo estoy desarrollando apenas, yo no debo de vender. No debo de vender hasta no tener el acuerdo publicado y haber obtenido mi constancia de cumplimiento a las obras de urbanización que quedaron asentadas en el acuerdo. Correcto. ¿Sí? Sabemos que en la práctica mucha gente hace compromisos antes de, y ahí están los problemas que se han venido arrastrando por 25 años. Sí, lo sé, lo que hace más. Ahora, Hace más. que ha existido otorgamiento de claves catastrales a predios que ni siquiera tienen acuerdo de creación, eso
también no debió de haber sucedido. Sin embargo, ya las personas tienen un derecho adquirido. A eso me refiero. A eso. A eso, a lo que está Pues, ¿qué hacemos actualmente. ahí? O sea, A lo que está actualmente. ajá, pero ya ahora sí que o estamos tratando de enderezar el barco en ese tema de la posesión legal de la tierra. Sí. No podemos negar que ha habido lo que ha habido con anterioridad. A esas Eso ya está. personas no podemos en un momento dado negarles el derecho que tienen a hacer uso de algo que compraron mal o bien legalmente, pero lo tienen en posesión. Son Ahí a lo muchos- mejor convendría, antes de meternos en camisas de once varas, hacer una consulta al área jurídica. Es lo que les iba a comentar, Sí. que Pienso que es más hay conveniente. que pedir la opinión del licenciado Aguilar, porque a mí me parece que si se deja así abierto, le da a ustedes la dirección, la posibilidad de que lo que les presenten lo analicen y vean hasta dónde pueda ser bueno recibir Pero o no. también hay que revisar, no contraponernos con la ley de tasación inmobiliaria y con su reglamento en el municipio, ¿no? Si yo tengo un predio y me lo escriben en catastro, por la que la ley lo aprueba, entonces ¿por qué no me das un permiso de construcción? Si estoy pagando impuestos. O sea, hay que revisar todo eso porque así está, Porque Se puede ya da- contradice, se puede ajá. Ya contradecir. dar un permiso de construcción sobre un predio, pues ya responsabiliza mucho más a la autoridad, ¿no? Porque, bueno, es lo mismo del Es lo predial. mismo, es que es lo es mismo. exactamente lo mismo el predial. Sí, Bueno, vamos a dejar esta primera parte que en lo que se refiere al documento que acredite la relación jurídica con el predio, para consultarlo con el jurídico, porque acá en el vigente dice documento mediante el cual se demuestra el carácter de responsable propietario. Está un poquito más ambiguo, ¿no les parece? Documento mediante el cual se demuestra el carácter de responsable propietario. Y observe el número 4. Acta de entrega física de notificación de fraccionamiento de nueva creación con antigüedad no mayor a 2 años. No, y además, fíjese, la primera dice responsable propietario y le quita también el derecho a los poseedores, Posesionarios. a los posesionarios, exacto. O al arrendatario. O al bueno, es que el arrendatario lleva un contrato de arrendamiento y hay un propietario. Ahí no habría tanto problema, porque como dice la arquitecta, esos permisos o esas licencias salen a nombre del El propietario. propietario, sí. No habría pierde. Bueno, vamos a terminar de ver los requisitos que aquí se estipulan y queda a reserva de la opinión jurídica el tema del documento que acredite la relación jurídica del predio, con el predio. Bueno, decía la arquitecta también en el número 2, acreditar la personalidad, ya sea persona física o moral. Ella comenta que aquí se debe de agregar personalidad jurídica. En el número 3, opinaba el ingeniero Cristelo que queda bien, licencia de uso de suelo en caso de uso distinto a la habitacional unifamiliar. Es decir, cualquier construcción que no sea una casa habitación individual o única requerirá de uso de suelo. Pero es dictamen, ¿no? Aquí le llaman dictamen de uso de suelo. Es dictamen de uso de suelo lo que se ocupa. Que- Eso lo está leyendo de aquí, la propuesta de aquí. No, ¿verdad? No. esta es la propuesta de Hermosillo. Hermosillo, Ah, caray. porque ¿En la qué de artículo está? en el 23. Ah, Porque el 244 del vigente solo trae 8 documentos. ujú. Está un poquito más escueto. Estamos viendo aquí que nos marca el de Hermosillo. Bueno, el número 4 dice proyecto arquitectónico con las especificaciones establecidas en la norma técnica complementaria. complementaria de proyecto. Aquí tendríamos que poner el nombre de aquí, ¿verdad? Normas técnicas complementarias de proyecto arquitectónico de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. Y aparte, bajo condiciones de... ¿Cómo dice? Condicionantes de diseño arquitectónico. El
Entonces, proyecto arquitectónico con las especificaciones establecidas en la... En las condicionantes de diseño arquitectónico de la norma técnica complementaria. Vamos a quitar esto. Norma técnica complementaria para proyecto arquitectónico de las edificaciones en el municipio de... Bueno, no sé aquí en el municipio, en el estado. Sería normas técnicas para el Estado. Normas técnicas complementarias de proyecto arquitectónico. El número 5. Es el 5, el que está leyendo, regidora. El 4. El 4. Ah, el 4. Dice, no artículos complementarios. Mire, arquitecta, dice así. Complementarias para el proyecto arquitectónico de la ley de edificación. Que, Dice las condicionantes de diseño arquitectónico, ¿no? sí, Así se llama. pero sí se llama la norma. ¿Cómo serían normas técnicas complementarias de proyecto arquitectónico de la ley de edificación condicional de todo? Le podemos poner así. Proyecto arquitectónico con las especificaciones establecidas en las condicionantes de diseño arquitectónico de las normas técnicas tiene complementarias. razón. Bueno, ya lo especificaríamos, ¿no? Entonces sería proyecto arquitectónico con las especificaciones establecidas en las condicionantes de diseño. Diseño arquitectónico de las normas técnicas complementarias. Muy bien. Bueno, lo vamos ajustando. El número 5 dice... Ese es el bueno, regidora. Ese es el bueno. Usted nos va a decir en dónde están contenidas. Ok. Tiene que entregar un proyecto estructural con las especificaciones establecidas en donde, ingeniero. También las normas técnicas complementarias. ¿Así se llaman? Sí. Ahí son Pero ese es un tres diseño o cuatro. arquitectónico. No, pero es que son 3 o 4 más, aparte de esas. Elige Angulo, es Sí. experto en cálculo Bien, estructural. hay normas técnicas complementarias exactamente igual, y luego dice diseño sísmico, luego dice diseño estructural, y luego dice varias cosas. Son ¿Y varias cómo normas. las, aquí para el proyecto estructural, Necesito revisarlas. cómo las mencionaríamos? Así como está ahí viene otro párrafo igual para lo estructural. Ahí viene el proyecto. Pues aquí dice norma técnica complementaria para el diseño y proyecto estructural. En el vigente, regidora, marca algo de que vayas a la ley de edificaciones del Estado y ahí se checa y marca para cuántos metros cuadrados. Dice- No dice, no está. En el metros cuadrados. vigente No viene, ¿verdad? No viene. Viene documento de propiedad, del link de levantamiento, Sí, este es acta el de artículo que entrega estamos física, viendo. Yo digo en otra parte. autorización de uso de suelo, autorización en materia de impacto ambiental, original y copia de proyecto, lineamientos viales. Es todo lo que trae de Sí, documentos. sí. Está muy pobrecito. Bueno, entonces el quinto le queda de tarea al ingeniero Yo lo Angulo. traigo, sí. Es que en el vigente hace referencia en un transitorio que en tanto no haya una normativa local para el diseño estructural, se referencia a la ley del Estado. Ajá, que ahí sí viene. Aquí viene el transitorio. Entonces en la ley viene el nombre. En los transitorios del vigente viene el nombre de la ley de edificaciones del Estado. En la ley reformada ya hace referencia a las normas técnicas complementarias. Pero en la ley no viene el nombre de las normas técnicas complementarias, aparte de las de diseño, arquitectónico. Estructural, Estructural. sismo, diseño ¿Vienen aquí sísmico. mencionadas? No. No recuerdo, sí, creo que ya está reformada. 2019, no recuerdo. Ya estoy anotando su tarea. Déjame lo anoto yo también. -5. No dice nada. Bueno,
entonces le queda al ingeniero Angulo la fracción quinta para definir en cuanto al proyecto estructural cómo se llama la norma a la que se va a referenciar. Bueno, el número 6 dice proyecto de las instalaciones hidráulicos, sanitarias, pluviales y líquidos condensados, eléctricas y especiales en su caso. Alguien que me diga que son líquidos condensados. ¿Sería que los gas? Vapor. Esos serían corresponsables, ¿verdad? Todas esas instalaciones. ¿Y a qué estos tienen alguna norma técnica? No. ¿Por qué? Para que no se lastimen. Líquidos condensados, ¿es gas? Es vapor. Ah, ok. Sí. Yo creía que era al revés. Entre los condensados se hacían. Ajá. Entonces son círculos. Pues sí, ¿verdad? Son El ciclos. segundo. El agua, la nube y otra. Hasta el Sí. El esquema de la primaria. Sí, ya me acordé. Que el árbol, que la Pero luz. condensado, pues sí es vapor. Solidificado Sí. con el hielo, ¿no? Es el segundo. Porque el siguiente viene instalación de gas. Sí, el 7 habla del proyecto de instalación de gas. Ese es, ¿no? Según yo es 7. Según yo, el 6 era de hidráulicas, sanitarios, pluviales y líquidos A condensados. ver, ingenieros, si me ayudan aquí. En el número 6, para instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y líquidos condensados, eléctricas y especiales, ¿a qué se tiene que referenciar? ¿A qué tipo de...? ¿A toda la norma técnica también? Aquí dice, en el vigente, dice en el artículo segundo transitorios, hasta en tanto el municipio de Playa Rosarito emite el reglamento que regule los requisitos estructurales de las edificaciones e instalaciones, se aplicará supletoriamente el apartado correspondiente a los requisitos estructurales contenidos en el reglamento de la ley de edificaciones publicado en tal fecha. Instalaciones también. Sí, incluye instalaciones y estructural. En tanto no haya... Dice, hasta en tanto el municipio de Playa Rosarito emita el reglamento que regule los requisitos estructurales de las edificaciones e instalaciones. Regidora, es que mucho tiempo, desde los 60, 70, Baja California se acostumbró a trabajar el reglamento de edificaciones y la parte estructural y la de instalaciones que comenta el ingeniero. Estaba dividido en dos. Ahorita no sé cómo esté ahora la nueva ingeniero. Está dividido en muchos. En muchos, sí. Sí, pues es que en aquellos tiempos lo ambiental o lo ecológico ni se pelaba. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo podríamos definir si pusiéramos que uno de los requisitos es el proyecto de instalaciones hidráulicas? No, bueno, no es que sea uno de los requisitos, es un requisito, ¿no? La instalación hidráulica, sanitaria, pluvial y todos estos, ¿con qué características deben de ir presentados? O dejarlo así y nada más mencionar a las normas técnicas complementarias para diseño. Sí, o Aquí mencionamos es todas. que yo creo que la magnitud de la presentación de este tipo de proyectos va en función del tipo de edificación que se está solicitando Claro, realizar. claro. No es lo mismo a lo mejor una ampliación donde a lo mejor ni instalación hidráulica tienes y no se lo vas a tienes pedir. razón, tienes razón. Y tienes por otro lado una nave industrial en donde pues, obviamente le tienes que pedir hasta el perito responsable de Claro. las instalaciones. Por eso se va a poner las responsabilidades de La cada tablita de que la se va a tablita, poner. exactamente. También el de Tijuana dice lo mismo en los transitorios y este de Tijuana es actual. Del 29 de marzo del 2019. Hasta en tanto el municipio de Tijuana, Baja California, emite el reglamento o las normas técnicas que regulen los requisitos estructurales de las edificaciones e instalaciones, se aplicará supletoriamente el apartado correspondiente a los requisitos estructurales contenidos en el reglamento de las edificaciones. Y está en transitorio también. Son transitorios. Queda igual. Exactamente lo mismo. Bueno, como lo que estoy tratando de imaginar es la dirección, cómo
va a decir que ese proyecto de instalaciones está bien, con base en qué? Si ya dijimos que el proyecto arquitectónico debe llevar las especificaciones de las normas técnicas complementarias de condicionantes de diseño arquitectónico, pues ellos tienen cómo decirle a alguien, este proyecto no cumple con las condicionantes de diseño que marca la norma técnica. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿cómo va la dirección a decirle al perito? Es que tu proyecto de instalación de líquidos condensados no está bien, o si está bien. Si no tiene el documento con el que pueda decir si cumple o si cumplió con tal o cual requerimiento, a eso me refiero. ¿Cómo apoyar para que la dirección tenga el comparativo de... Pues si lo dejamos, si se queda así, pues solamente lo va a recibir. Okay. Yo voy a revisar las normas y luego le traigo una respuesta. Sí. Ok. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Está bien lo mismo que lo estructural. Sí. O sea, tampoco tiene nada aquí en el reglamento de lo estructural. Es exactamente lo Es mismo. lo mismo. ¿Ah? E incluiría también la de la instalación de gas, que es la fracción que sigue. Sí, todas las instalaciones. Todo lo que es instalaciones, ok. Pues ya se va la tarea con el 5, el 6 y el 7. Ándele. Pero tiene un ayudante, mira. ¿Cómo dijo, ingeniero? ¿Todas las instalaciones? ¿O Todo lo referente a instalaciones, él va a revisar las normas técnicas que regulan las instalaciones. Luego ya nos iríamos al número 8. Dice, proyecto de instalación de dispositivos contra incendios, a excepción de la vivienda unifamiliar, con las especificaciones establecidas en la norma técnica complementaria para proyecto de sistemas contra incendio. Ellos sí tienen en el municipio su norma técnica, ¿verdad? Aquí hay una ley de protección civil, ¿no es correcta? Ah, pues Sí, entonces, habría que hacer referencia a eso, pero hay que buscar cómo se llama. ¿En qué año se publicó eso? Ahora, aquí yo Hace quiero 2017, hacer una creo. acotación, porque dice proyecto de instalación de dispositivos contra incendio, a excepción de vivienda unifamiliar. ¿Qué pasa? Si yo tengo un proyectito de 2 casas, le voy a poner sistema contra incendio. Bueno, pero ahí se necesita la licencia de bomberos. Sí, ¿Va a pedir pero dónde está un extinguidor? exactamente, nada más va a pedir que le digas, bueno, ¿dónde está tu hidrante más cercano? ¿Te puedo dar el servicio en caso de un incendio? Pues sí o no, punto, es lo que contesta bomberos. No hay. No, pero Si no hay agua. yo voy en referencia a mi comentario, va en relación a, por ejemplo, la vivienda que se hace para renta o para venta. ¿Sí? Me parece exagerado que a alguien que construye 3 viviendas en un predio o 4 viviendas le pidamos sistema contra incendio. Yo se lo pediría a un edificio vertical, multifamiliar. Yo Pero creo a un horizontal, ¿no? Yo creo que hay que revisar la norma, ¿no? Ajá. Para ver Bueno, qué O especifica. especificar en vivienda Ujú. unifamiliar o multifamiliar. Para establecer un criterio de hasta dónde, a partir de cuánto número de viviendas horizontales le vamos a pedir el sistema contra incendio. ahora dice, O alguna instalación contra incendio. dice aquí proyecto de instalación de dispositivos. Creo yo que no está por demás que la vivienda unifamiliar comience a tener esa cultura de tener su extintor, ¿cómo se llama? Extinguidor. Su extinguidor, porque pues, las casas unifamiliares también se También se incendian. Ese incendio, sí. Entonces, Habría que ser no lo veo específicos con tan eso. mal si decimos, bueno, a lo mejor no ponerle proyecto o lo que corresponda, porque dice de instalación de dispositivos contra incendio. Un dispositivo contra incendio es desde un pequeño extinguidor hasta los hidrantes y todo. ¿Cómo se llaman las que Aspersores. Los aspersores de las casas, ¿no? Detectores de humo. detectores de humo? Creo que no se trata de llegar a esa en el caso de la unifamiliar, pero no estaría mal que se hiciera. O sea, Digo, que se han hay gente quemado que sí lo muchas pone. casas. Sí. En lo Sí, familiar. pero hay que especificar hasta qué grado pues, le pedimos. ¿Sí?
Y como dice ella, la arquitecta, hasta unifamiliarse. Sí, Para sí, la licencia claro. de construcción, pues no cuesta nada más señalar la ubicación Ajá. del extintor y del... Sí, Y que lo valide bomberos. Está bien donde lo pusimos. en los comercios, Pero, comercios pues, pequeños. pero ya sería otro paso de tener que llevar eso a No, bomberos, y otro van a paso. cobrar. Y otro Sí, paso. Sí, no, yo creo que lo No, marquen eso no en creo el- que sea tan técnico así como para solicitar. A eso me refiero, Ajá. a eso me refiero aquí Sí. precisamente, si no vamos a hacer más complicado el trámite de una vivienda Exacto. unifamiliar, ¿sí? Pero si yo tengo dos viviendas unifamiliares, las dos van a compartir un terreno, a lo mejor va a ser un régimen de condominio, o sea, ¿qué le voy a pedir? ¿Hasta dónde le voy a exigir? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo ahorita, que dice ¿no? la norma? Entonces sí sería menester revisar esa norma. normatividad. Creo yo que si se pide en el proyecto arquitectónico la señalización, Es- queda se va con responsiva, eso. a responsiva del responsable propietario, director de obra y sí. del propietario, que si el proyecto, es como decir, tú dijiste que aquí iba a haber un cajón de estacionamiento, pues si lo quitaste o no lo pusiste, pues ya se vuelve tu responsabilidad, no de ustedes. Y para ustedes, bueno, para la autoridad se vuelve digamos que una acción más en favor de quienes van a vivir en esas casas, Claro. porque te exigí que me dijeras en dónde estaba tu extinguidor, no lo pusiste y se quemó tu casa, pues, ay no, que no se lo quema a nadie, ¿verdad? Pero, bueno, ¿hacemos nuestros 5 minutos de receso? Sí. Tomamos tantito aire, nos quitamos la cubrebocas.
comisión, hicimos un pequeño receso y nos quedamos en el asunto de los documentos que se van a solicitar o se deben de solicitar para las acciones que ya hemos definido en el artículo anterior. Sí, Nos quedamos- perdón, en el cual el ingeniero Angulo se hará la tarea de revisar el 5, 6 y 7, ¿verdad, ingeniero Angulo? Bueno, Sí. como el ingeniero es todo un as de la investigación, ya nos dio aquí el nombre para de una vez ponerlo, arquitecta Cristina, si nos ayuda. Ah, ya. Ya lo terminó. Ya terminó la tarea, perdón, entonces. ¿Qué? Perdón. se No quita falta la- revisarlo de las Sí. instalaciones. Para la parte donde dice proyecto de las instalaciones hidráulicas sanitarias pluviales, líquidos condensados, eléctricas y especiales, van a ser conforme lo marca, espérame porque es un nombre muy largo, es normas técnicas complementarias estructurales de la ley de edificaciones. Y está bastante largo. En materia de diseño sísmico, criterios y acciones de diseño estructural, diseño, construcción de cimentaciones. Bueno, este sería solo para el estructural, ¿verdad, Sí. ingeniero? Y arquitectónico. Que sería en el 5, ¿no? en la fracción Sí, quinta, Sí, regidora, fracción quinta. arquitecta, en la fracción quinta, donde dice proyecto estructural con las especificaciones establecidas en la, ahí es donde dice, quiere le voy a pasar la foto porque está bien largo. O se lo dicto como usted. Mejor Nos lo dictamos. Entonces ya le quité la tarea. establecieron las Media normas técnicas de tarea. Media tarea. edificaciones. ¿Qué más? Se llama normas técnicas complementarias estructurales. Normas técnicas complementarias estructurales de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California. ¿Del o para? Del. En materia de diseño sísmico, coma, criterios y acciones de diseño estructural, coma, criterios y acciones de diseño estructural, coma, diseño y construcción de cimentaciones, y diseño de estructuras de mampostería. Ok, con eso cubrimos ya lo que es la fracción quinta, que dice que el proyecto estructural deberá llevar las especificaciones establecidas en todo eso que acabamos de leer del Estado de Baja California. Y entonces en la fracción sexta, donde dice proyecto de las instalaciones hidráulicos sanitarias, esa es la que sí se queda de tarea. Y la de gas. ¿Sí? Sí. Entonces la fracción 6 y 7. Y pasamos a la octava. Ah, ya estábamos alegando precisamente, debatiendo. Y no alegamos. Muy bien, muy bien. Estábamos debatiendo sobre la cuestión de los dispositivos contra incendio, que por qué no a la casa habitación habría que pedirle la ubicación de su dispositivo contra incendio como parte del proyecto arquitectónico. Sí, pero dijimos que íbamos a revisar, ¿no? Sí, pero ya hemos comentado que como sugerencia ubicación, Ajá, nada más pero- por el costo, ¿no? Que representaba ante protección. Sí, Bueno, aquí como dice la fracción, dice proyecto de instalación Sí. de dispositivos contra incendios a excepción de la vivienda unifamiliar. Si atendemos a lo que debatíamos, era entonces quitar la excepción de la vivienda unifamiliar. Pero sería criterio de la dirección que no sea un proyecto, solo sea la ubicación del extinguidor dentro de la vivienda. Hay que revisar las normas de protección civil,
A ver, Nos va- ajá, a ver hasta sí. dónde llega el requisitos. No es norma, es ley, perdón. Ajá, Es no. la ley. Ley de protección civil. Y ahí, No, mi familiar, ¿no? No. Esa se publicó 2017, 2016, no recuerdo. ¿están de acuerdo si cito en la siguiente reunión al de protección civil? Nos cuente de Sí. eso de manera rápida, entrando la reunión para que se pueda retirar. Ok. Ok, Martita, anote ahí que vamos a citar al de protección civil para la siguiente reunión. No sé si venga el caso el comentario que voy a hacer, pero tenemos aquí un vecino país que es obligatorio que en todas las casas de un piso es obligatorio tener dispositivos de, ¿qué? ¿Cómo se llama? Contra incendio. Contra incendio. Ya sea, sí, porque son Sí, de son madera de exactamente. La ubicación es el extintor, los, ¿cómo se llama? Expansores y lo de humo. Aspersor, Sí, detector de humo. detector de humo. Ajá. Entonces, pues sería interesante y sería bueno, ¿verdad? La ley se llama Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California. No, Ley de protección civil y Y Gestión Integral de Riesgos del Estado de Baja California. Ok. Y bueno, este que apareció aquí ahorita en internet es del 13 de julio del 2018. apenas. Sí, no está tan Sí, esa es nueva la ley. Sí. Bueno, Bien reformado, queda último entonces nada reforma. más pendiente ¿mande? Queda pendiente la fracción 8 que el encargado de protección civil nos dé una más o menos en la cuestión de dispositivos contra incendios. Pero sí estoy de acuerdo que ya se empieza a pedir dentro del proyecto arquitectónico, ¿no? Bueno, pasamos a la fracción 9. 9. Esto está interesante, ¿verdad? Como documento adicional, una carta responsiva del DRO, así como de los responsables de la elaboración de los proyectos arquitectónico, estructural y de instalaciones en los casos de que así se requiera, según la tabla que la arquitecta Cristina está pendiente por elaborar, de clasificación de edificaciones y responsivas contenidas en este reglamento. Normalmente cuando se hace el trámite de solicitud de licencia, pues solo se llena un formato, ¿no? Solo se llena un formato, pero no se le pide una carta de responsabilidad al director. Porque ahí el director responsable de obra firma la Ujú. solicitud. La firma. Firma los planos, firma las memorias de cálculo, la mecánica de suelos en su caso. Ujú. O sea, Que, Es por demás. yo digo que esto Ajá. está de más. pues sí, yo también opino igual. Yo también. Carta responsiva del director responsable de obra, así como de los corresponsables. Pedimos esa carta ágil cuando hay un cambio de perito. Cuando por alguna razón el propietario ya no decide terminar la relación profesional con el arquitecto o el ingeniero, siempre le pedimos que presente una carta en donde manifiesta el motivo por el cual ya no va a ser el perito X y ahora va a ser este otro ingeniero o arquitecto, y se deja sentada la firma del nuevo perito en ese documento. Ahí es donde sí lo pedimos. Pero así como de inicio en un proyecto, para mí es suficiente con La firma. La firma, la solicitud. solicitud, Ujú. planos, todos los documentos que debe firmar el DRO. Sí, nomás hay que, no se nos pase ver las responsabilidades, hasta dónde llega la responsabilidad del RO. Un poquito más adelante que debe de venir, o si no viene hay que incluirlo. Que hay entonces en el caso de que el DRO decida terminar la relación con ese propietario, ¿qué También les puede entrega a presentar- ustedes? Sí, También nos sí. debe presentar una carta. Porque puede Entonces suceder podemos también. dejar no como carta responsiva, sino como carta de notificando cualquier situación. Pero esto es para la licencia. No, por eso, es que mire, acuérdese que traemos 22 acciones. Ujú. Podríamos meter entre las acciones y nos faltó la terminación de obra, también es una licencia, ¿no? Entonces en la terminación de obra sí se tiene que requerir la carta en caso de que en el transcurso de la obra se haya cambiado de perito,
No sé si sea conveniente que al final de la obra, digo, bueno, la utilización de la obra es como se solicitó. Digo, Por eso mismo se va y se hace la inspección para dar la terminación. Que creo que es uno de las licencias que nos falta en las que vimos la semana pasada, ¿no? Que también requieren una licencia. Adelante. En vivienda unifamiliar no aquí. Pero a veces es necesaria aquí porque si hay una operación de compraventa, el notario va a pedir la licencia y va a pedir la terminación de obra. Debería de Nunca pedir, nos sí. han pedido eso. Ahora lo que decía el ingeniero Ángulo, la responsabilidad del DRO termina ¿cuándo? ¿Cuándo? Necesitas empezar un término, a partir de que terminaste la obra y obtuviste la licencia de terminación, debe de haber un periodo para vicios ocultos y todas esas situaciones, ¿no? Porque no puedes ser responsable toda la vida y menos cuando la obra tuvo modificaciones. Pero no es propiamente una licencia, que es un aviso Sí. de terminación de obra. Sí. Yo te aviso, autoridad, que ya terminé la obra, ve y verifícame que la realicé conforme al proyecto autorizado. Entonces se va, se inspecciona, si Sí. está conforme a, entonces ya te entrego tu... Y, tu y lo, terminación de obra. sí, y lo que usted comenta, regidora, más bien es entre privados, entre el DRO y el propietario, nada más. De eso que usted comentó, de lo del ateo, sí estoy de acuerdo que forma parte de un... Donde forma parte lo que dice el ARCI es en edificaciones en condominio, Sí, porque ahí sí, sí, debe de sí, haber garantías, sí. Ajá, porque existe una operación de compraventa de una unidad que va a ser habitacional o comercial, debe de tener un respaldo de unas fianzas, una garantía por un plazo Ok, sí. establecido en la ley. Pero así como dice el arquitecto, pues es una relación entre el arquitecto, Y el propietario. proyectista y el propietario Y el que va a patrón. hacer ese proyecto, ¿no? Ujú. Bueno, entonces en cuanto a la carta responsiva del director responsable de obra, no se requiere, si no se requiere nunca, pues la quitamos. Pero si se requiriera, acuérdense que estamos, bueno, quedé ya ahorita también con tarea de hacer esa tabla, y si esa fracción no se ocupa más que para la terminación de obra, pues nada más. O sea, Aquí- Por eso no. el hecho de que esté desglosada no quiere decir que se va a pedir en todo, solo donde corresponda, pero A lo mejor ponerle donde corresponda, porque cuando Sí, un aquí. perito eléctrico o un perito de gas valida un proyecto, sí debe de entregar una carta responsiva. Ellos entregan su revalidación anual que tienen ante la Secretaría de Energía y sí es una carta responsiva de que yo revisé ese proyecto. por eso les o yo digo, lo ejecuté. si se queda no pasa nada porque no se va a pedir más que en uno o en dos acciones de las enumeradas anteriormente, entonces no quiere decir que en todos los Pero le casos. podemos poner en los, bueno, aquí dice, en los casos que así Así se es. requiera. En la tabla C. En la tabla que usted va a hacer, porque ahí va a decir, pues para un edificio en vertical, o para Sí, un claro. edificio en vertical, date un golpe. No, está bien. ¿Está bien dicho? ¿Está Pues es bien? que no hay edificio en horizontal, ¿Cómo no? ¿sí? Todos son edificios. Sí, Bueno, sí. edificación. En una edificación vertical, quise decir. Eso se me fue lo que iba a decir. Ibas a ocupar más de un responsable, ¿no? Ujú. Tienes el director de obra, el de proyecto, el de instalaciones, el de gas. Bueno, ahí sí tendrías que ver, depende de la construcción. Mira, aquí ocupaste varios, si ocupo la carta. Bueno, entonces queda como está, carta responsiva del DRO, nada más quitamos DRO, así como los responsables de la elaboración de los proyectos arquitectónicos, estructurales, instalaciones y en los casos que así lo requiera según la tabla de clasificación y responsivas. Y ya la dirección determinará en qué casos también, sabes que ocupa una carta de responsabilidad. Bueno, la fracción 10 dice memoria de cálculo de ingenierías e instalaciones firmadas por los responsables, eso se entiende. Y pregunto, ¿no sería lo mismo que está en la fracción quinta? A ver, ingeniero. Una memoria de cálculo y un proyecto estructural. No, porque No. puede ser memorias de cálculo de ingenierías, puede Instalación. ser, Sí, tienes razón, un proyecto estructural te dice cómo
proyecto estructural sale de la memoria de cálculo. Del proyecto estructural sale la memoria de cálculo. No, el proyecto estructural sale de la memoria de cálculo. Primero haces la memoria de cálculo Sí, y según el luego- proyecto arquitectónico Así y es. de ahí determinas cómo hacer tu proyecto Así estructural. Así es. Entonces no es lo mismo proyecto estructural que memoria de cálculo. Ingenierías e instalaciones firmadas por los responsables. Entonces creo que está correcto, ¿no? Ujú. El 11 dice autorización de impacto ambiental para la construcción De de todo todo género de edificaciones, excepto la de vivienda unifamiliar. Así es como se hace, Así se ¿verdad? aplica El reglamento de gestión ambiental, así que. en la ley también. Bien. Y luego una Y viene. Ah, porque viene ya Sí, el es último, el, la es el- última es el último frase. párrafo. Ah, Es el ok. último párrafo. ¿Y? Y estudio de prevención de riesgo para aquellas consideradas de alto impacto. ¿Ah? Sí. Pregunto, ¿qué hay de aquellos estudios de cuestiones viales? Impacto vial. Pues no sé cómo se les llame. Sí, habría que añadir aquí el tema de los estudios de impacto urbano o impacto vial donde corresponda. Parece que- Claro, ¿verdad? Sí, Pero está referenciado, Sí. está referenciado el artículo 26. Ajá. Sí, Y acá viene el artículo 26 lo que está exigiendo, ¿no? las organizaciones, ¿verdad? Yo creo que sí debería haber las excepciones, como viene aquí, por considerarse de alto impacto, las obras e instalaciones siguientes deberán contar con estudios de prevención de riesgos como requisito para la obtención de la licencia. Y habla de instalaciones portuarias, aeroportuarias y vías generales de comunicación. ¿Qué tal que hacen un aeropuerto, verdad? Ya ha habido intentos de hacer un aeropuerto allá en la Cerro de la Mesa, ¿no? Sí. Y acá también, por acá para enfrente del estudio Fox, también por ahí. El puerto era el puerto. Helipuerto. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación y expulsión de residuos, otro relleno sanitario o una... los equipamientos, bueno, yo creo que sí va a ser un tema que vamos a tener que meterlo aquí Sí, en los sí, documentos. Sí, sí. Entonces sería, nos quedamos estudio y prevención de riesgo de aquellas consideradas de alto impacto. Y luego comentaron el estudio de impacto urbano. Luego, para la expedición de distribución para la remodelación, rehabilitación, restauración selectiva de más. El plazo, por consideración. Decía yo de eso que decía del vial, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Proyecto de integración vial. Integración vial. ¿Ese no lo pide la arquitecta? ¿Qué, perdón? El estudio de integración vial. Sí, sí se pide. Sí. Claro. Fíjese que cuando hacen los trámites de alcoholes, dice el reglamento que debe de integrarse un estudio de impacto vial o de integración vial. No, creo que dice impacto vial. Y nosotros le decíamos a la persona de alcoholes, oye, ¿dónde está este estudio? No, pues es que, pues pídanselo a Protección Civil. Y Protección Civil contestaba, no, yo tengo facultades de hacer un estudio de impacto. Y entonces, ¿por qué el reglamento de alcoholes te pide un documento que nadie hace aquí en el municipio? Entonces hay que reformar el reglamento de alcoholes, ¿no? Pero, bueno. Pero sí son problemas que se dan, y los ejemplos también claros. La ley que se puso aquí en la carretera quiso poner otro semáforo, Sí. a 3 dedos del otro semáforo, del Boulevard Char, ¿no? De hecho lo instaló. Sí lo puso. Sí, lo Sí. instaló. Finalmente era inoperable, ¿no? Ujú. Tan así que ya cerraron. Desconozco el tema con precisión, pero paso por él todos los días. El caso de la otra ley que pusieron acá en la Mazatlán, que es una zona urbana, que es una zona colonia, y que pues el tránsito se hace, y ya fines de semana se vuelve conflictivo ese pequeño crucerito. ¿Por qué? Porque son vialidades que serían terciarias, cuaterciarias, no sé, a ver, que se hicieron de manera Locales. provisional hace muchos años, ¿no? Son locales. Vialidades locales. Vialidades locales. Ujú. ¿Les pidieron un estudio de impacto bien? Entonces yo creo que ahí debe Y de... se hizo de la noche a la mañana, ¿eh? Se hizo, pero... Bueno, voy a ¿Cuál? pisar callos aquí mejor. ¿Cuál ley?
En la colina Mazatlán. En la Creo que Mazatlán. hay una integración vial. Campos de fútbol. Impacto vial, no. Sí, Hay ya está. una integración vial, creo. Entonces podríamos incluir aquí, ya que vayamos haciendo la tabla, aunque vaya haciendo, ya vamos a ver, pues esta se ocupa en construcciones de alto impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría integración vial? Pues sí, integración vial. Es que son dos cosas bien A diferentes. ver. El impacto vial se debe de pedir, no recuerdo si vienen las normas técnicas complementarias, pero ahí viene especificado. Si yo manejo en mi proyecto 100 vehículos, 500 vehículos, yo debo de hacer un estudio de impacto vial. En el estudio de impacto vial yo voy a ver el movimiento que existe en la vialidad para verificar si la suma que yo voy a hacer a la vialidad con mis vehículos va a impactar y o la vialidad va a tener la capacidad de recibirlo. Si no, entonces, ¿qué tengo que hacer? El proyecto de integración vial, de señalización y de integración vial, simplemente yo lo que hago es, digo, bueno, en esta parte yo voy a ocupar un cruce peatonal, lo voy a pintar, o lo voy a señalizar, o voy a poner un alto. Es más sencillo que un impacto vial. Los giros, Los entrada y salida. O sea, el otro incluye aforos y cosas incluye de aforos. aforos vehiculares. Es que y ver capacidades de la vialidad. Se puede agregar en el impacto vial, se puede agregar dentro del impacto urbano. Miren, hay un ejemplo bien claro, ¿eh? Lo que está diciendo la arquitecta me queda claro y me ilustra bastante, porque a veces las palabras, aunque sea uno de la profesión, de repente te complica. La integración y señalización vial es una cosa que va a ayudar a que la gente sepa que adelante viene un conflicto, ¿no? Un crucero. O hay un tope. Y el impacto vial, pues es como en el caso que mencionábamos de la ley. senda esta, que genera un conflicto bastante fuerte. Pero, se me fue lo que les iba a decir, hagan el favor. Que si se ponen los dos, la integración y señalización y el impacto vial, no pasa nada. Ya. El caso de los Oxxos es un caso que yo no comprendo cómo, bueno, sí comprendo cómo, ¿no? Pero Sí. sí comprendo cómo. Ellos generan nada más sus cajones de estacionamiento que el reglamento les pide, ¿verdad? Y cumplen. Ujú. ¿Y qué pasa con su camión de carga y descarga? Siempre está invadiendo la banqueta, ¿cierto O o la no? calle. O la calle. También de la coca en todas las No, tiendas. Entonces, bueno, vamos a suponer que el de la coca, pues ¿cómo lo agarra? ¿No? Él no tiene la obligación de buscar un estacionamiento para su camión donde va a descargar, pero la tienda que recibe el camión sí debe tener un área de carga y descarga. Pero sí tiene la obligación de estacionarse bien. No. Sí. Ahí No, vamos, pero- vamos a decirle a Tránsito y Transportes Exacto. que lo multen. Exacto. No, ellos pagan bueno, Pagan una pa- Coca-Cola. pa- Mire. para una Coca-Cola para que no haya Estamos- problemas con tránsito. Hablando Y eso de ya Oxxo, lo perdón, todos hablando de saben. Oxxo. Uno de los Oxxo nuevos que pusieron en la calle 5 de Mayo. Se ponen los camiones de reversa con toda la cabina en un carril, porque no caben en el estacionamiento. Y en un lado está la calle, que se puede estacionar perfectamente a un lado para descargar Sí, al ingeniero, asunto. pero no se trata de darle soluciones cuando lo que se trata es de cumplir las cosas. El Oxxo debe tener un cajón para carga y descarga. Completamente de acuerdo. Entonces, aquí tenemos que ver eso, que el impacto vial debe estar incluido para ciertos comercios. Digo, la actualidad así lo marca, no es como que a lo mejor después llega una tienda o un servicio que requiera, no, ya lo tenemos. Y es que todas las tiendas de conveniencia, ¿sí se llaman? Llámese, estos de cerveza, ¿cómo se llaman? 7-Eleven, o sea, no, dije Oxxo porque pues es el más notorio, ¿no? Lo que sostenemos como virus. Como moscas. En el caso de ellos es más notorio, Y un día para otro dale otra. porque a veces están hasta en la esquina, y bueno, aquí el conflicto que se hace antes de llegar a la empresa esta de industria de la mesa, que hay un Oxxo en la vuelta y luego una ferretería, y con un camión ahí estorbando la vía pública. Bueno, entonces sugiero que dejemos los dos, la integración vial y el impacto vial, ¿sí? Y creo que ahí termina nuestra lista de documentación necesaria El para... impacto urbano también, ¿no?
impacto. Sí, aquí está. Sí, está impacto urbano, integración y Le puse- señalización vial. Estudio de impacto urbano para proyectos que requieran densificación o el proyecto represente un impacto al entorno urbano. Muy bien. Estudio de impacto vial para proyectos que contemplen aforos vehiculares de tantos vehículos, eso lo tengo que checar en las normas técnicas, y proyecto de integración y o señalización vial, excepto para la vivienda unifamiliar. Vamos a nada más, bueno, yo lo veo, de todas las acciones que enumeramos, que son 22, hay que ver si alguno requiriera algo que no tengamos aquí, ¿no? Alguna acción que no requiera o que requiera de otra cosa. Lo reviso yo con los muchachos de licencia. Sí, Ok. y mi tarea va a ser hacer la tabla con las acciones e ir distribuyendo los documentos que se van requiriendo, y ya lo vemos en la siguiente, y ustedes me saben que aquí creo que se requiere de esto, ¿no? Para cerrar hasta ahí lo que es referente a los documentos para la obtención de la licencia de todas y cada una de las acciones que vimos en el artículo anterior, que no sé en qué número vamos, porque creo que lo vamos Estamos patrapeando todo. pasajeando todo, ya veremos al final, ¿no? Y sigue quedando pendiente la tarea de la arquitecta Carla de Implan, que hoy también se disculpó, que es referente a las densidades y cuestiones que van implícitas en el PDUCPPR, que ella pues tiene conocimiento de ello, y la tabla que la arquitecta nos va a apoyar en cuanto a la tipología de las edificaciones y las responsivas. Y entonces ya llevamos más o menos el orden, ¿no? Y mi tarea. Y la tarea del ingeniero, que es verificar si hay normas técnicas para instalaciones hidráulicos, sanitarias, pluviales y demás. Viales y ahí. Ok, entonces con esto abarcaríamos ya la clasificación de edificaciones y responsivas, que es la tabla del ARCI. Las modalidades, que en este caso no serían modalidades, serían las acciones de urbanización, las acciones de edificación, y ya llegamos al capítulo de autorizaciones, o licencias más bien. Aquí vamos a quitar esta, y nos vamos solamente a licencias. Voy a tratar de conseguir para la siguiente reunión, en tesorería tiene una telecita que podremos proyectar para ir viendo nuestro índice, para ya ir viendo el armado y los números de títulos y todo esto, ¿no? ¿Algo más antes de que cerremos? No. Aquí, Tegidora, si quieres. Asunto general, el número 5. Asuntos generales, pues ya se dieron las tareas. Ya, acuerdos, bueno, esos serían los acuerdos, las tareas. Y comentarles que ya se subió el reglamento de nomenclatura a Cabildo, fue aprobado. Ya solo esperamos la publicación. Yo creo que se publica, Pues en estos días, si ¿Ya? es que lo mandaron pronto. yo creo que sí. Bien, ok. Siguiente punto es la clausura. Regidora, si están amables. Creo que sí. Le pido, por favor, al ingeniero Cristelo si nos cierra la sesión. Gracias. Buenas tardes, siendo las 12:20 del mediodía del día de hoy, miércoles, damos por clausurada la sesión del reglamento, de análisis del reglamento de construcción de Rosarito. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 10.